Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo estudio bíblico y vamos a estar hablando sobre la importancia de la obediencia. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 8. Y dice así la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vamos a leer entonces también el capítulo 12, y dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: es decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos a estar hablando acerca de Noé y su obediencia. Y vamos a estar viendo un poco sobre la importancia de la obediencia. Para entender un poco más sobre qué es la obediencia, quiero definírselo. La obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que son recibidas, en este caso, por Dios o por un líder de nuestra iglesia. Y para entender un poco más la importancia de la obediencia en nuestra vida y cómo la obediencia nos va a ayudar a nosotros como cristianos, vamos a estar teniendo como ejemplo la vida de Noé. Y para ponerlo un poco en contexto, Noé fue quien construyó el arca, que yo creo que muchos de nosotros sabemos eso, pero construyó un arca en obediencia a Dios por lo que Dios le había dicho. Dios le mandó a construir un arca porque iba a destruir la tierra. Y Noé en obediencia la construyó. Pero ¿qué pasa? La obediencia, para nosotros poder tener obediencia, tenemos que tener nosotros fe en nuestra vida. Porque la obediencia es un fruto de la fe. Cuando nosotros creemos, en ese caso, cuando Noé cree en Dios y en el Dios que le está hablando, él obedece y nosotros obedecemos. Puede ser por respeto y temor a ese Dios que nos ha hablado, que nos ha llamado y nos ha dado unas instrucciones que nosotros tenemos que ejecutar. Para nosotros entender un poco más la obediencia, la definición que leímos nos decía que era la disposición a ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que la obediencia lleva, para uno obedecer, tiene que ejecutar. La obediencia lleva un paso, no solamente escuchar lo que se nos está diciendo, sino llevar a cabo lo que se nos está diciendo. Para poder llevar, mostrar la obediencia. La obediencia se muestra a través de una acción, no solamente de escuchar lo que se nos está diciendo. Entonces, podemos ver cómo Noé recibe esa orden de Dios de que construye un arca, pero está en él ser obediente o no. Está en Noé tomar esa decisión. Noé tomó la decisión de ser obediente y creer en fe en lo que Dios le estaba diciendo y construir esa barca. Ahora, ¿qué es lo que nos trae a nosotros la obediencia? La obediencia nos lleva a un acercamiento a Dios. Porque para nosotros poder captar la atención de Dios o que Dios quiera tratar con nosotros, nosotros tenemos que ser personas obedientes. Que Dios pueda ver en nosotros una persona dispuesta a ejecutar lo que Él nos pide. Entonces, a través de esa obediencia de nosotros hacer lo que Dios nos pide que hagamos, nosotros nos podemos acercar más a Él y cada vez tener una relación más cercana con Él. Así como la tuvo Noé, así como la han tenido muchas otras personas a través del tiempo y en la Biblia, que lo podemos ver con diferentes personas de la Biblia. También la obediencia es importante porque nos lleva a nuestro propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra, pero ese propósito no puede ser alcanzado sino a través de la obediencia a Dios. Y la obediencia es la que te va a permitir ir por el camino correcto para poder adquirir esa
es adquirir o completar ese propósito que Dios tiene con tu vida. Y podemos ver cómo el propósito de Noé fue cumplido a través de su obediencia. Que él escuchó la voz de Dios, no solo la escuchó, sino que obedeció y construyó el arca. Y eso llevó a que él y su familia se salvaran y pudieran seguir el camino que Dios les había estipulado, el propósito por el cual estaban en la tierra. La obediencia nos va a ayudar con las pruebas. Mientras nosotros estemos caminando en el Señor, vamos a tener una serie de situaciones que se nos van a enfrentar. Pero mientras nosotros caminemos en obediencia, nosotros vamos a vencer una y cada una de esas pruebas, por más difícil que sea. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en las pruebas dejamos de ser obedientes, tiene unas consecuencias. Pero ese tema no lo vamos a estar tocando ahora mucho, sino vamos a tocar más en lo que recibimos a través de la obediencia y la importancia que tiene en nuestras vidas. La obediencia nos purifica. A través de la obediencia nosotros podemos ser restaurados y ser renovados. Cuando muchos de nosotros o muchas personas vienen a la iglesia con un trasfondo fuerte o un trasfondo impactante que los ha marcado en gran manera en sus vidas. Entonces, para nosotros poder ser purificados y que todo eso que pasamos en nuestra vida pasada o estemos pasando en este momento, nosotros tenemos que combatirlo a través de la obediencia. La obediencia es lo que nos va a ayudar a purificarnos y de esa manera poder todo eso que no le agrada a Dios, todo eso que de nuestro pasado que nos atormente o que nos quiera limitar, poder contrarrestarlo. Entonces podemos ver no solo la obediencia nos trae beneficios, la obediencia nos ayuda a poder tener un corazón dispuesto para Dios, sino que a través de la obediencia vamos a padecer una serie de circunstancias que nos van a fortalecer, y no solo fortalecer, a pesar de que sean circunstancias difíciles, nos van a ayudar a nosotros como cristianos. Porque podemos ver que cuando Noé empezó a construir el arca, la gente se estaba burlando de él, la gente no creía en lo que él decía. Entonces, la obediencia a su vez puede traer momentos difíciles en los cuales la gente no cree en ti, o en los cuales la gente te empieza a señalar, te empieza pero ¿por qué él hace eso? Ay, él está loco. ¿Por qué esa persona está viviendo de esa manera? Porque esa persona no era así, porque ahora tiene que estar viviendo así. Muchas veces nosotros nos juzgan cuando vivimos en obediencia. La obediencia nos puede traer que otras personas nos empiecen a juzgar. ¿Por qué tiene que ir tantos días a la iglesia? Ay, ¿por qué se la vive en la iglesia? Ay, ¿por qué tiene que estar predicando todo el rato? Ay, no sabe hacer otra cosa más que predicar. La obediencia nos va a traer rechazo. Pero es una de las cosas que tenemos que padecer para poder alcanzar el reino de Dios. De esa misma manera, Noé recibió el rechazo de la gente. Cuando Noé hizo el barca, nadie se montó en el barca, nadie creyó en lo que él decía. Mucha gente lo dio por loco, mucha gente, ¿qué le pasa a ese hombre? Ese hombre está loco, construyendo un barca y que por un diluvio que se va a morir todo el mundo, ese hombre es lo que está loco. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando seamos obedientes a Dios, lo que nos va a traer a nosotros es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos que nosotros, porque estamos siguiendo esa voz real, ese ser que nos está diciendo la verdad, y la gente no nos va a creer nosotros diciendo la verdad. Así como también Noé recibió rechazo, nosotros vamos a recibir rechazo. Así mismito como Noé, porque podemos ver cómo Noé, cuando empezó a construir el arca, Noé construyó esa arca. Esa arca era inmensa. Noé tuvo que tardar un montón de tiempo en construir esa arca. Mucha gente pudo burlarse de él,
pudo criticarlo, pues el tiempo que él se tardó construyendo eso y nadie veía lo que él decía, lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Y así mismo nosotros muchas veces vemos que Dios nos habla, pero no vemos el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha dado. Pero que no veamos el cumplimiento no quiere decir que... Pero que no veamos el cumplimiento no quiere decir que ese momento no se está acercando. El cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros tenemos que entender que así como Noé, nosotros vamos a pasar por circunstancias en las cuales vamos a ser señalados y nadie va a creer en nosotros. Pero nosotros tenemos que por fe seguir creyendo y caminando y en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. La obediencia nos puede traer cosas que a los ojos humanos son malas, pero a los ojos de Dios son de bendición. Porque también podemos ver en la Biblia cómo los apóstoles, caminando en obediencia, estuvieron presos más de una vez. Pero también podemos ver cómo el hecho de que ellos estuvieran presos, en el ejemplo de Pablo y Silas, cómo Dios utilizó esa situación para que fuera de bendición y se formaran más iglesias a través de lo que les pasó a ellos. Entonces, a lo mejor nuestra obediencia nosotros la veamos como en ciertas situaciones como difícil o que nos va a traer a nosotros cosas que nosotros no queremos, pero tenemos que quiero que ustedes entiendan esto y que necesariamente nosotros como cristianos no tenemos que ver las situaciones como un problema. Nosotros no tenemos que ver cuando estén pasando cosas que nosotros no entendamos como algo malo o los problemas como algo malo, sino como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje. Que nosotros podamos de esas situaciones difíciles poder aprender y no solo aprender sino crecer. Que eso lo conseguimos siendo obedientes. Porque si nosotros nos mantenemos obedientes a lo que el Señor nos dice, nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual en nuestra vida. Así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvo Pedro. Porque llegó el momento, vamos a poner el ejemplo de Pedro. Pedro en un momento no fue obediente a lo que el maestro le dijo. El maestro les dijo, oren para que no caigan en tentación, manténganse en comunión para que no caigan en tentación. El Señor no se los dijo porque los quería orando todo el rato, porque era... El Señor los conoce, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras situaciones, el Señor conoce cómo vamos a reaccionar en cada momento. Por eso el Señor nos dice las cosas. Entonces, si Pedro hubiese andado en obediencia, no hubiese negado a Dios. Porque si Pedro hubiese obedecido la voz de Dios, cuando le dijo, ora, mantente en comunión para cuando venga el momento difícil, no huya. Pero ¿qué pasa? Que aunque nosotros lo veamos como una situación, para Pedro fue una oportunidad de crecimiento. En ese momento no obedeció, pero le enseñó la importancia de obedecer la voz de Dios. Y esa misma importancia que él le dio a la obediencia, la demostró cuando murió en la cruz por Dios. Ahí pudimos ver cómo él demostró su obediencia y el conocimiento que adquirió a través de lo que Dios hizo en su vida. Entonces podemos ver que la obediencia es la que nos va a llevar a nosotros al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La obediencia es el camino que nos va a ayudar a que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Entonces, este es el mensaje que les quería dar, con esto era que los quería dejar. La importancia de la obediencia. La obediencia es la que te va a permitir a ti en los momentos difíciles caminar y seguir la voz de Dios. Es la que te va a ayudar a tener una relación más cercana con Dios. La obediencia es la que te va a purificar, te va a quitar toda esa impureza y nos va a llevar a nuestro propósito. Y mientras nosotros caminemos en la obediencia, sin importar las pruebas que vengan a nuestra vida, nosotros vamos a poder vencerlas.
Porque mientras nosotros caminemos con Dios, no va a importar lo que suceda, vamos a poder continuar en ese camino que Dios nos ha estipulado. Si les gustaría que hablemos sobre las consecuencias de las desobediencias, déjenmelo saber por los comentarios, y en el próximo estudio bíblico hablamos sobre las consecuencias que trae la desobediencia a nuestra vida, y vamos a estar viendo varios personajes bíblicos que fueron desobedientes a lo que Dios les dijo y el impacto que tuvo esa desobediencia en la vida de ellos. Y nada, Dios les bendiga y Dios les guarde, y no olviden dejar un like al video si les gustó y comentar algo si les gustó. Déjenme saber qué les pareció, y nada, Dios les bendiga.